Guatemala está en estos precisos momentos experimentando una guerra campal por el poder. En juego está el futuro de todo el país. Por eso he decidido decretar estado de sitio en todo el territorio nacional por 30 días a partir de hoy. Este tiene como objetivo garantizar la protección y la seguridad de los ciudadanos, al mismo tiempo que permite utilizar toda la fuerza del Estado para actuar contra las pandillas y las maras e impedir sus acciones terroristas. El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, ha puesto al país en estado de sitio. La Policía Nacional y el Ejército recibieron el pasado domingo poderes extraordinarios para actuar contra las bandas criminales y el crimen organizado. ¿Pero por qué? En un solo día, los presos se sublevaron en 3 cárceles al mismo tiempo. Y por supuesto, en Centroamérica, las casualidades no existen. Las alteraciones registradas son una reacción directa a las decisiones firmes de este ministerio de retirar privilegios a líderes de estructuras criminales y de no acceder a sus presiones ni exigencias. En otras palabras, grupos de presos se sublevaron para impedir que se cambiase el sistema que les permite a los cabecillas criminales controlar impunemente sus negocios desde las mismas cárceles. Es desde las celdas desde donde ordenan asesinatos, gestionan sus organizaciones y mantienen su negocio de extorsión. Digamos que en la era del trabajo remoto, los grupos criminales guatemaltecos han hecho de las cárceles su WeWork particular. Sin embargo, esta vez parece que el Estado no quiere ceder. Así que el domingo siguiente al amanecer, la policía, apoyada por el ejército, entró al penal de máxima seguridad Renovación 1 en Escuintla, situado a unos 75 kilómetros al sur de Ciudad de Guatemala. Y ahí no quedó todo. Fue una operación total que permitió que horas después el gobierno anunciase que había recuperado el control de las 3 prisiones y que los guardias habían sido liberados. Sin embargo, esta victoria tuvo un coste brutal, y es que ese mismo domingo murieron 10 agentes de policía como represalia a manos de las pandillas, principalmente Barrio 18. En represalia a los exitosos operativos que han recuperado el control de las cárceles, estos grupos criminales han atacado cobardemente a la Policía Nacional en distintos lugares del país. Estos asesinatos se han realizado con la intención de aterrorizar a las fuerzas de seguridad y a la población, para que cedamos en la lucha frontal contra las pandillas y su régimen de terror. Pero fracasarán. Y así es como llegamos al domingo por la noche, cuando dio comienzo el estado de emergencia nacional con el que el gobierno quiere dejar claro que no va a retroceder. Y no se trata solo del gobierno, la propia oposición ha respaldado la medida, porque la situación de Guatemala es muy complicada. El presidente del Congreso, Luis Alberto Contreras, ha llamado a la unidad nacional para enfrentar el que considera, y cito literalmente, como uno de los momentos más dolorosos y desafiantes en la historia reciente del país. Pero, ahora bien, ¿a qué demonios viene tanta violencia? ¿Qué está pasando en Guatemala y por qué las cosas parecen estar estallando precisamente ahora? Pues de nuevo, insisto, en Centroamérica las casualidades no existen, y eso es justo de lo que os vamos a hablar hoy aquí en VisualPolitik. Os vamos a contar todos los detalles de lo que parece ni más ni menos que un complot para acabar directamente con el gobierno nacional. Bernardo Arévalo fue elegido en 2023 como un candidato moderado y reformista, aunque incluso así es considerado como el presidente más de izquierdas de la historia democrática de Guatemala. Sea como sea, llegó al poder con una promesa muy clara: luchar contra la corrupción y enfrentar a los narcos que llevan años infiltrados en el Estado guatemalteco. Su victoria en 2024 fue tan inesperada como incómoda para muchos. Fue, de hecho, tan incómoda que estuvo a punto de no poder asumir el cargo. Y desde su llegada a la presidencia, la tensión no ha desaparecido. Este gobierno ha lidiado con todo tipo de choques en el terreno institucional.
Amigos, la llegada de Arévalo y sus primeras medidas no sentaron nada bien a ciertos grupos en Guatemala. Por ejemplo, la pandilla Barrio 18, considerada una organización terrorista tanto por Guatemala como por Estados Unidos, al igual que ocurre con la Mara Salvatrucha, se puso en pie de guerra en julio pasado, cuando 5 de sus principales líderes fueron trasladados a una prisión de alta seguridad. Según el gobierno, esos líderes seguían ordenando ejecuciones, vendiendo drogas y extorsionando dinero desde sus propias celdas. Y eso sencillamente se tenía que terminar. Y en octubre la situación explotó aún más cuando 20 líderes pandilleros escaparon de otra prisión en medio de acusaciones de complicidad con las autoridades penitenciarias. Solo 6 fueron recapturados y otro apareció asesinado a tiros. Fue la constatación clara de que Guatemala no consigue superar la profunda crisis de seguridad que lleva años castigando al país. La demostración de que el Estado todavía tiene muchos poros, demasiados. Y amigos, aquí es donde aparece la clave de toda esta historia. Hay quien dice que todo lo que está ocurriendo en Guatemala no es solo una cuestión de violencia criminal, ni tampoco de 4 reclusos caprichosos. No, hay quien dice que hay algo mucho más importante detrás de todo esto. Y es que podríamos estar ante una especie de guerra abierta y frontal entre el gobierno y un sistema paralelo que combina políticos corruptos y pandillas guatemaltecas. Una guerra que podría estar buscando que el actual presidente Arévalo abandone cualquier lucha contra las pandillas y el narco para que estos terminen por hacerse con el control tácito del país. Una guerra para acabar con la creciente presión contra los grupos criminales, el traslado de cabecillas a cárceles de máxima seguridad y la lucha contra ciertos privilegios. Y por eso, amigos, aquí en VisualPolitik nos hemos hecho una pregunta. ¿Cuál es la situación real de Guatemala? Pues bien, vamos con ello. Directos hacia Guatepeor. Guatemala es un país de casi 19 millones de habitantes, situado en el corazón de Centroamérica y que hoy se encuentra experimentando una mezcla explosiva de violencia criminal, corrupción política y un Estado completamente incapaz. Para que os hagáis una idea, en 2025 la tasa de homicidios en Guatemala fue de 17,3 por cada 100.000 habitantes, más del doble del promedio mundial. Y sí, es cierto, no es el país más violento del continente, pero sí uno de los que no consigue salir de ese bucle de violencia, pobreza y corrupción. Y amigos, para entender lo que está pasando ahora mismo, hay una imagen que lo resume todo. Este es Aldo Dupié Ochoa Mejía, alias El Lobo, uno de los principales integrantes de la pandilla Barrio 18 y una pieza clave de una maquinaria criminal que lleva años funcionando casi sin freno. Y es que si hay 2 nombres que explican gran parte de la violencia en el país, estos son Barrio 18 y la Mara Salvatrucha. 2 pandillas rivales, 2 mafias, 2 estructuras criminales que operan en todo Centroamérica y que Washington cataloga como organizaciones terroristas. Y ahora los disturbios de la semana pasada nos han dejado algo muy claro. Estas pandillas no solo controlan barrios, controlan también las cárceles y si lo hacen es porque siguen teniendo infiltradas hasta la médula las propias instituciones guatemaltecas. Y tened una cosa presente, no exageramos si decimos que las prisiones guatemaltecas llevan años siendo auténticos centros de operaciones criminales. Autoridades de Guatemala confirmaron el hallazgo de una terminal satelital en una prisión. Desde las celdas se ordenan asesinatos, se coordinan extorsiones, se mueve droga y también se dirige un negocio formidable. Porque cuando hablamos de violencia en Guatemala, no solo hablamos de sangre, también de dinero, mucho dinero. Las pandillas han impuesto una auténtica economía de la extorsión, la famosa renta que pagan más del 90% de los negocios. Tiendas pequeñas, bares, taxis, empresas de transporte, mercados, todos sufren la presión de tener que pasar por el aro. En 2024 se registraron más de 16.000 denuncias por extorsión, un récord histórico. Y solo en los primeros 8 meses de 2025 ya fueron otras 18.000. Hablamos de 151 denuncias por cada 100.000 habitantes.
Y por supuesto, tened en cuenta que la mayoría no denuncia. Con lo que la realidad es que prácticamente todos los comerciantes son víctimas y los que no pagan se arriesgan básicamente a sufrir las consecuencias, lo que puede incluir perder la vida. El resultado es abrumadoramente devastador. Más de 800.000 emprendimientos han cerrado en Guatemala por inseguridad y extorsiones. Y justo aquí viene uno de los puntos clave para entender lo que está pasando en estos momentos. Entre el 80 y el 90% de las llamadas de extorsión se realizan directamente desde las cárceles, desde prisiones llenas de móviles ilegales, desde celdas donde los líderes viven mejor que muchos ciudadanos libres. Ahora bien, la extorsión no es el único sistema de ingresos que se controla desde las prisiones. Desde ellas también se dirige gran parte de la propia industria del narco legal. Y ojo, porque Guatemala es un corredor clave en el tránsito de la cocaína que va desde Sudamérica hasta Estados Unidos. Y por eso aquí operan grupos locales que están perfectamente conectados con redes transnacionales, con los grandes cárteles internacionales. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque las autoridades han reconocido que el perfil criminal guatemalteco está hoy más marcado por el narco que por las pandillas. De hecho, entre 2024 y 2025, las autoridades triplicaron las incautaciones de droga, lo que ya nos dice que las cosas no van por buen camino. Cuando las incautaciones suben, suele implicar que también lo están haciendo los propios cargamentos. Pues bien, en este caso hablamos de más de 8 toneladas de cocaína decomisadas, así que imaginaos el volumen total que se mueve por el país. Y no solo eso, es que cada golpe al narco suele venir acompañado de una respuesta muy violenta. Claro que ese no es el único problema. Estas redes no solo trafican droga, también financian campañas electorales, compran jueces, pagan a policías y sostienen a un montón de políticos. Y así es como de la violencia pasamos a un sistema generalizado de corrupción estructural, hasta el punto de que hoy podemos decir que Guatemala no es solo un país con criminales, es un país donde gran parte del Estado fue capturado. Durante años, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, un organismo impulsado por Naciones Unidas, destapó lo que muchos sospechaban, que existía una red que unía a políticos, empresarios, militares y criminales. Entre 2007 y 2019, antes de que les echasen del país, la CICIG ayudó a desmantelar decenas de estructuras corruptas con más de 1.540 personas implicadas, un proceso que terminó con más de 400 condenas. Por no hablar de los 3 expresidentes investigados. Otto Pérez Molina terminó en prisión por el caso La Línea, una red de sobornos en aduanas que provocó protestas masivas en 2015 y que le supuso en 2023 ser condenado por lavado de dinero y fraude. Álvaro Colom fue procesado por un fraude millonario y Jimmy Morales por financiamiento electoral ilícito. ¿La reacción del sistema? Cerrar filas. Morales expulsó a la CICIG en 2019 y nombró a una de las protagonistas de este vídeo como fiscal general. Hablamos, y quedaos bien con este nombre, de Consuelo Porras. Desde la llegada de Porras, las élites corruptas reforzaron su control. El sistema judicial fue cooptado y la impunidad se blindó. Desde entonces, Guatemala se ha hundido en los rankings internacionales de integridad hasta el punto de ser considerado uno de los peores países de América Latina para prevenir y sancionar la corrupción. Y es que, para que os hagáis una idea de lo que hablamos, la Fiscalía dejó de perseguir a corruptos y empezó a perseguir a jueces, fiscales y periodistas. La excusa, supuestamente saldar viejas vendetas. Consuelo Porras desmanteló la Fiscalía de Derechos Humanos para que persiguiera operadores de justicia. Más de 100 personas relacionadas con la justicia han tenido que exiliarse y más de 60 están siendo procesadas. Y no solo eso, durante el gobierno del anterior presidente, Alejandro Yamatei, se documentaron cientos de ataques a la prensa. En definitiva, que Guatemala se ha transformado en un sistema donde la corrupción, la violencia, el crimen organizado y gran parte del Estado van de la mano. Y eso, ¿qué queréis que os diga? Es un problema enorme. Es un sistema cuyo resultado es un país que hace que más de 1 de cada 2 guatemaltecos vivan sumidos en la pobreza, rodeados de violencia crónica y de una corrupción totalmente generalizada. Y justo en mitad de todo este embolado es cuando aparece en escena
el actual presidente, Bernardo Arévalo. Redes político-criminales. Para entender por qué Guatemala está hoy patas arriba, tenemos que remontarnos a las elecciones de 2023. Guatemala llegó a esas elecciones con la democracia tocada, muy tocada. Las instituciones que en teoría tenían que garantizar unas elecciones limpias y justas ya no jugaban a ser árbitros. Jugaban a ser parte del partido. De esta forma, entre febrero y mayo de 2023, varios candidatos considerados incómodos para el sistema fueron directamente expulsados de la carrera electoral. No se les dejó competir. No es que perdieran en las urnas, es que directamente ni siquiera llegaron a poder ser elegidos. El caso más claro fue el de Telma Cabrera, líder indígena con un discurso frontal contra la corrupción. Pero no fue la única. Hubo más aspirantes incómodos apartados usando excusas legales tan creativas como dudosas, y todo ello liderado, adivinad, por nuestra amiga Porras. El mensaje podríamos sintetizarlo tal que así: puedes presentarte, sí, siempre que no molestes demasiado. En otras palabras, que el tablero está preparado para una elección controlada. Sin embargo, de repente apareció un candidato que no estaba invitado a la fiesta. El 25 de junio de 2023, durante la primera vuelta, Bernardo Arévalo, académico, diputado de izquierda, dio la sorpresa y quedó segundo. Nadie lo había calculado porque Arévalo llegó a la campaña representando al Movimiento Semilla, un partido nuevo con un marcado discurso anticorrupción, muchas promesas de reformas y pocos lazos con el sistema tradicional. Un partido que muchos interpretaron como toda una amenaza. Pues bien, el caso es que en la segunda vuelta se enfrentó a Sandra Torres, una vieja conocida de la política guatemalteca. ¿Y sabéis qué pasó? Pues lo que suele pasar en este continente. El ascenso de Arévalo vino acompañado de todo tipo de acusaciones de fraude. Sin embargo, los observadores internacionales de peso, tanto de la Unión Europea como de la OEA, la Organización de Estados Americanos, revisaron el proceso electoral y fueron tajantes. No existió ninguna evidencia de fraude. Y aún así, las cosas no fueron nada fáciles. Antes incluso de que se celebrase la segunda vuelta, el 12 de julio, un juez penal ordenó suspender la personalidad jurídica del Movimiento Semilla. ¿Y qué significa esto exactamente? Pues muy simple, que intentaron borrar al partido de Arévalo del mapa. Suspender la personalidad jurídica supone quitarle a un partido el derecho a existir legalmente. Sin personalidad, Semilla no podía competir, no podía hacer campaña y en la práctica quedaba fuera de las elecciones. ¿El motivo esgrimido? Un puro tecnicismo, supuestas irregularidades en las firmas de afiliación del partido. ¿Y quién solicitó esa suspensión? El Ministerio Público, es decir, la Fiscalía entró de lleno en el proceso electoral para intentar sacar de la carrera al candidato que acababa de colarse en la segunda vuelta. Claro que un día después, la Corte de Constitucionalidad frenó la jugada y permitió que Semilla siguiera adelante. Finalmente, en agosto, Bernardo Arévalo ganó la presidencia con casi el 60% de los votos, una victoria clara que venía acompañada de una promesa: el compromiso de enfrentarse frontalmente a la corrupción y a los sistemas de extracción de rentas creados en torno al Estado. ¿Y sabéis qué pasó entonces? Que pese a carecer de pruebas, tras la segunda vuelta, la UNE, el partido de Sandra Torres, impugnó los resultados y la Fiscalía General, dirigida por Consuelo Porras, decidió subir el nivel. Fiscales de Guatemala confiscan actas de votación tras enfrentamiento. Allanamientos al Tribunal Supremo Electoral, allanamientos a la sede de Semilla y la incautación de material electoral original, más de 125.000 documentos. Todo para tratar de parar una transición que, digámoslo claro, resultaba incómoda, lo que por supuesto hizo saltar todas las alarmas dentro y fuera del país. Y en octubre de 2023, ante lo que muchos ya llamaban un golpe blando, miles de personas salieron a protestar. Se produjeron bloqueos de carreteras y un plantón de 106 días frente al Ministerio Público exigiendo la renuncia de Porras. Fueron las protestas más grandes desde 2015 y parece claro que sin esa presión, Arévalo nunca hubiera llegado a la presidencia.
En noviembre, la Fiscalía pidió órdenes de captura contra 27 personas acusadas de conspiración por protestar pacíficamente. Y además solicitó retirar la inmunidad a Arévalo y a la hoy vicepresidenta Carine Herrera por supuestamente promover protestas estudiantiles un año antes. Lo intentaron todo. Pero al final, gracias a la movilización ciudadana y a la presión internacional, la Corte de Constitucionalidad ordenó en diciembre que las autoridades electas fuesen investidas en enero de 2024. Algo que finalmente ocurrió el día 14. Y amigos, la ceremonia fue todo un caos. El Congreso saliente retrasó más de 8 horas la sesión. Yamatei se negó a entregar la banda presidencial en persona. Y solo tras duras negociaciones de última hora, una mayoría de nuevos diputados logró desbloquear la investidura. Pero lo peor está por llegar. Amigos, hoy no se trata de valorar la gestión de Arévalo. Para unos, su llegada permitió romper cuotas clientelares y ha mejorado la transparencia. Para otros, su agenda social es un freno al país. ¿Y qué queréis que os diga? Esto no es lo más importante. La clave del futuro de Guatemala está en qué ocurra con la gran promesa que hizo este gobierno. Esto es, acabar con la corrupción y con un ecosistema donde mucha gente vive de que nada cambie. ¿Y qué es lo que ha hecho para intentar lograr ese objetivo? Pues su primera jugada, al poco de ser investido presidente, en febrero de 2024, fue poner en marcha la Comisión Nacional contra la Corrupción. Se trata de una comisión con representantes del gobierno, de la sociedad civil, de los pueblos indígenas y del sector privado. Su misión: identificar patrones de corrupción, proponer reformas y denunciar irregularidades. Pues bien, esta comisión presentó más de 300 denuncias en año y medio. Sin embargo, no pudo procesar absolutamente a nadie. ¿Por qué? Porque todo depende de una fiscalía que no es independiente y de la que sigue al mando la señora Consuelo Porras. Y así será hasta mayo de este mismo año, cuando tendrá que dejar el cargo, justo un punto de inflexión en el que todo el tablero puede cambiar de verdad. Y por eso, las partes más sucias del sistema necesitan mover ficha cuanto antes. Eso es lo que explica que las pandillas hayan reaccionado como os comentábamos al principio del vídeo. La pregunta es, ¿a quién beneficia todo ese caos que se ha generado? Pero es importante que reconozcamos que nada de esto es casualidad. Ocurre justo cuando el avance del país para librar a las instituciones de las redes criminales que traficaban corrupción e impunidad rinde resultados claros. Son las mafias político-criminales que se resisten y buscan infundir terror. Amigos, la violencia de los últimos días ha dejado al descubierto las enormes grietas que todavía existen en el aparato de seguridad. Y también algo más inquietante, una vieja alianza entre políticos y criminales que hoy todavía marca el paso. Motines simultáneos, 40 guardias retenidos y luego ataques coordinados contra la PNC, 9 agentes muertos. El gobierno decretó estado de sitio nacional en medio de indicios de redes político-criminales detrás de los ataques. Juan Francisco Sandoval no es cualquiera. Es un exfiscal que tuvo que huir a los Estados Unidos tras ser despedido en 2021 y un exfiscal que insiste en el término de redes político-criminales. Hablamos de un tipo que fue apartado por la enemiga número 1 de Arévalo, Consuelo Porras. Y es que en todo esto hay muchas coincidencias fatales. Primera, la escalada de violencia llega después de que el gobierno trasladara a 5 grandes jefes de pandillas a una prisión de máxima seguridad. Segunda coincidencia, una todavía más delicada. Este estallido de violencia se produce justo antes de una serie de nombramientos clave en el Poder Judicial. Hablamos del nuevo fiscal general, de nuevos miembros del Tribunal Supremo Electoral y hasta de nuevos magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Y tercera, todo esto se ha desatado justo cuando el nuevo ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, está ganando peso y empezando a tener buenas valoraciones. En otras palabras, que lo que está pasando en Guatemala podría ser ni más ni menos que una guerra por el poder camuflada de conflicto con pandillas. Y si todavía no nos creéis, atentos a lo que dice Juan Francisco Solórzano, otro exfiscal antipandillas.
Lo del fin de semana ya estaba programado como parte del plan para deslegitimar al gobierno. Pero para que os hagáis una idea de lo podrido que está el sistema, ¿recordáis a El Lobo, el líder de la pandilla Barrio 18? Pues bien, este figura mantiene una relación sentimental con una sobrina de Sandra Torres, ex primera dama y candidata derrotada por Arévalo en las últimas elecciones. ¿Coincidencia? Por favor. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué demonios va a pasar ahora? Pues lo que ocurra con la salida de Consuelo Porras probablemente sea de todo menos tranquilo. Es muy posible que veamos un repunte en la violencia y mucho más caos institucional. ¿Por qué? Pues porque el sector ligado a Porras tiene que hacer todo lo posible para mantener su influencia, lo que incluye atacar sin cuartel al gobierno para deslegitimarlo y limitar sus opciones. Porque si el nuevo fiscal general logra tomar control real del Ministerio Público, podríamos ver muchas investigaciones dormidas reactivarse de la noche a la mañana. De momento, el presidente quiere pisar el acelerador. ¿Cómo? Pues con medidas como esta. El gobierno de Guatemala anuncia la construcción de cárceles de alta seguridad. Algo que, por cierto, están haciendo en colaboración con los Estados Unidos. Sea como sea, amigos, solo el tiempo nos dará el resultado. Pero hasta entonces, la pregunta es para ti. ¿Crees que conseguirán desgastar o asustar a Arévalo? ¿O veremos a un nuevo Bukele, pero versión guatemalteca? Déjanos tus opiniones por aquí abajo en los comentarios y abramos el debate. Y muy importante, si te gusta este vídeo, si te ha gustado que hablemos de Guatemala, dale al botón de like y suscríbete a VisualPolitik si es que aún no lo has hecho. Son pequeños gestos, pero a nosotros nos ayudan un montón. Como siempre, muchas gracias por estar ahí, un saludo y hasta la próxima.